buenos días. Qué felicidad tenerlos esta mañana acá. Realmente es una reunión de conmemoración a todo este movimiento que vivimos este mes, nosotras las mujeres, y me encanta hoy estar acá presentando, abriendo sala para esta mega reunión que tenemos. Déjenme, por favor, yo voy validando si tenemos el chat disponible. Quiero que me escriban de dónde se están presentando, de dónde se están conectando. Ok, sí, aquí todo correcto. Buenos días a todos los que van ingresando. Qué felicidad tenerlos acá. Esta charla es increíble. Se siguen conectando personas, este numerito va subiendo. Vamos a dar un minutito más para que terminen de ingresar todas las personas. Por favor, todos avisen a través de sus grupos de WhatsApp y todos los canales de comunicación, redes sociales, que ya estamos listos, estamos iniciando con esta súper charla del día de hoy. Bueno, cuéntenme, escríbanme en el chat si está habilitado, de dónde se están conectando todos. Qué felicidad tenerlos. Estoy muy emocionada. Les quiero contar que estoy muy emocionada. La persona que viene a darnos esta charla, la queremos mucho, nos ha compartido un montón y siempre es un placer escucharla. Siempre aprendemos muchas cosas nuevas. Mientras se van iniciando y se terminan de conectar, déjenme que me están diciendo que el chat está deshabilitado. Ok, gracias. Un momento, habilito chat. Mm, hmm, Listo. Estamos solucionando temas del chat. Les estaba contando que estamos muy felices por toda la charla, la invitada que tenemos hoy, y mientras se siguen ingresando un minutito más, es que el número de participantes me está subiendo. Invítenlos a todos. No quiero que nadie se pierda nada de esta super presentación. Em, Recuerden que tenemos nuestras boletas abiertas en el bootcamp. Al final les voy a dejar el enlace para que todos entren, aprovechen y compren sus boletas. El bootcamp es nuestro evento de liderazgo que vamos a tener en Bogotá en el mes de abril y en Quito, en Ecuador, también va a ser en el abril. Las boletas se nos están vendiendo de una manera muy veloz. Por favor, los que estén interesados, ingresen, hagan el movimiento de las boletas en sus organizaciones para que no se vayan a quedar con ellas, porque, como les decía, va a ser un evento que va a tener invitados internacionales, va a ser el único evento que va a ofrecer el corporativo de liderazgo de manera local, entonces no se lo pueden perder, tenemos unas sorpresas preparadas increíbles. Listo. Yo creo que en honor al tiempo, a los que se están conectando muy en puntito, vamos a iniciar con la presentación. Bueno, quiero presentarles una vez más a la doctora María Camila Lesmes. Es una médica terapeuta alternativa con énfasis en salud femenina. La doctora María Camila nos ha apoyado en varios eventos ya y de verdad, como les digo, o sea, siempre que tenemos este tipo de charlas, arrasamos. Comentarios, preguntas, participaciones, porque nos encanta. Y bienvenida, doctora María Camila, qué felicidad conmemorar este mes tan especial para nosotras. Gracias, Cris, gracias a todos por estar aquí, gracias por la invitación. A mí efectivamente me encanta dar charlas y me encanta que sean de doTERRA, que es mi favorito, y más de este tema que es el tema de la mujer, que pues con este mes es súper importante también hablar de eso. Así es, Doc, súper bienvenida. El escenario es todo tuyo. Nos siguen ingresando personas. Sigan invitando que estamos empezando. Todavía están a tiempo. Bueno, te dejo esta tarima virtual para que nos cuentes de todo lo que tenemos. Ah, agenda y lápiz. Todos súper atentos. Sí, sí, de acuerdo. Bueno, ahí Cris, por ahí dicen todavía que el chat está deshabilitado. Listo.
Pero, Ya les envié un sí, mensajito a todos, estamos listos. Ah, ok, no. Listo. Ya me encargo de habilitarlo mientras tú nos das la presentación y para que todos puedan ir dejando las preguntitas. listo, súper. Bueno, entonces voy a ir compartiendo mi pantalla. Entonces, ahora sí, bienvenidos, bienvenidas a las 106 personas que están conectados. Qué maravilla que haya tantas personas interesadas en los cuidados de la salud femenina. Entonces, para empezar, me voy a presentar. Mi nombre es María Camila Lesmes. Como dijo Cristi, médica y terapeuta integral o alternativa con énfasis en salud femenina. Y quiero contarles un poquito de mi historia y la razón por la cual me dediqué a la salud femenina. Y es porque cuando yo tenía 15 años, me diagnosticaron con una enfermedad que es el síndrome de ovario poliquístico, que es una enfermedad metabólica y hormonal del útero y de los ovarios. Entonces, al diagnosticarme esta enfermedad, la única solución que me dieron fue tomar pastillas anticonceptivas. Entonces tomé anticonceptivos casi por 10 años hasta que me gradué de la universidad, pasé por una crisis personal y eso me llevó a buscar nueva información. En esta nueva información encontré la medicina alternativa, los círculos de mujeres, la copa menstrual, un montón de cosas que me acompañaron a ver de una manera diferente el hecho de ser mujer. Después de un año de hacer terapia, de círculos, de un montón de cosas, de ayudarme a mí misma primero, mi útero y mis ovarios ya estaban totalmente sanos. Entonces dije, si yo pude, todas podemos. Y esa es la razón por la cual me dedico a la salud femenina, porque siento que es algo que se vive en mucha soledad, en mucho tabú, que ya vamos a hablar un poco de eso, y siento también que no hay muchas personas que puedan verlo de una manera integral. Porque no sé si les pasa, pero uno a veces va al médico o a la médica y es como, me duele una pierna y se enfocan en la pierna. Con el útero pasa exactamente lo mismo. Tengo una enfermedad en el útero y se enfocan en el útero. Entonces, aquí lo importante es darnos cuenta que no solamente es el útero, que no solamente es la pierna, sino que es absolutamente todo nuestro cuerpo que está implicado en las dinámicas, sobre todo hormonales, que ya lo vamos a ver. Entonces les traigo esta frase que es mi frase favorita en cuanto al autoconocimiento y la salud femenina, la salud menstrual, y es que la verdadera revolución es conocernos a nosotras mismas. Yo hablo de esto, por lo menos, como les dije al principio, y me encanta dar charlas, y yo doy por lo menos una a la semana. Y en la charla que yo doy a la semana, siempre quedan mujeres diciendo, yo no puedo creer, yo no conocía mi ciclo, no sabía cómo funcionaba, no entendía todo lo que pasaba dentro de nuestro cuerpo. Entonces, por eso es importantísimo que nos conozcamos a nosotras mismas. Ese es el primer paso. ¿Cómo vamos a esperar que alguien afuera nos conozca si nosotras no sabemos cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funcionan nuestras emociones, cómo podemos cuidarnos? Y creo que esa es como la diferenciación de la medicina alternativa o integral a la medicina alopática o moderna. Y es que con la medicina alternativa o integral o como ustedes le quieran llamar, te damos la oportunidad de que tú aprendas a cuidarte a ti mismo. Es decir, el conocimiento no está en alguien externo. Nosotros, los personas que acompañamos, médicos, médicas, terapeutas, solamente te damos herramientas para que tú puedas hacerlo sola o tú puedas hacerlo solo, para que tú aprendas con el tiempo a cuidarte, que no estés dependiendo todo el tiempo de una terapia o de un terapeuta, sino que tú mismo puedas aprender a cuidarte a ti misma, que es lo que hacemos tal cual con doTERRA. Te damos un montón de herramientas para que tú puedas hacerlo solo. Entonces, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? Vamos a hablar del ciclo menstrual. Estuve yo viendo y hace un año, más o menos, no, un poquito menos, di una charla también sobre salud femenina y me enfoqué mucho en el ciclo menstrual, en las etapas de transición. Entonces, hoy vamos a hablar de unas cosas un poquito diferentes, pero el ciclo menstrual sigue siendo transversal porque seguro se están conectando personas nuevas y seguro necesitamos conocer cómo funciona el ciclo menstrual. Vamos a hablar un poquito de las enfermedades más comunes y esta va a ser la parte más importante, la del tratamiento integral. Esa es la parte más importante hoy. Les voy a dar varios tips para hacer tratamiento integral respecto al útero, a las hormonas y a todo lo que significa ser mujer. Y al final vamos a hablar un poquito de cuáles aceites esenciales utilizar, que sé que es una gran pregunta que tienen muchas personas. ¿Cómo puedo utilizar mis aceites o cuáles puedo utilizar para temas de la mujer? Ahora sí ya está el chat. Bienvenidos, bienvenidas. Entonces, yo voy a tener el chat aquí abierto y si hay alguna pregunta en ese momento del tema que estoy dando, la vamos resolviendo y si no, la resolvemos todas al final. Como que a veces yo voy viendo preguntas y digo, ay, sí, dime. Perfecto, yo te voy, dependiendo del tema que vayas tocando, yo te voy avisando si tenemos algo pendiente que se nos vayan a quedando preguntitas por ahí. Eso, listo, gracias. Listo. Entonces, como les decía, la salud femenina está como envuelta en un montón de temas, un montón de cosas que para la mayoría de las mujeres o la mayoría de las personas, desconocimiento,
miedo, impotencia, soledad, tabú y falta de información, sobre todo la falta de información. Esto es importantísimo porque es que no tenemos información, no hay estudios además respecto a la salud femenina. Y me pasa mucho a mí, mucho en la mayoría de pacientes que veo que dicen que tienen alguna enfermedad y que para eso su ginecólogo o su ginecóloga le recomendaron pastillas anticonceptivas. Eso es casi que la única solución que hay, las pastillas anticonceptivas, pues en la medicina moderna, digamos. Y de hecho también pasa como con otros profesionales que uno pregunta, bueno, doctor, y además de tomarme los medicamentos, ¿hay algo que yo pueda hacer? Y entonces te dicen, no, no, con el medicamento es suficiente, pero pues no. Vamos a ver otras cosas que podamos hacer para que la salud femenina ya no sea algo sobre todo tan tabú, es que es demasiado tabú. Si hablar del ciclo es tabú, hablar de la vulva es tabú, de los genitales, de la diferencia entre vulva y vagina, de la anatomía nada más. Si le decimos brazo al brazo, ¿por qué no le decimos vulva a la vulva? Entonces, esto es importante también, dejar de tratarlo con tanto tabú, dejar de sentir que estamos solas, empezar a compartir esto y hablar de esto cada vez con más mujeres. Entonces, ya veo que me están preguntando sobre dolor menstrual, sobre miomas. Déjenme que adelantemos más en la charla y ahí vamos a mirar cada uno de esos temas. Entonces, aquí les quiero hablar del ciclo menstrual y de cómo funciona. Entonces, para hablar del ciclo menstrual, inevitablemente tengo que mostrarles esta imagen del útero. Entonces, les voy a contar una historia de cómo funciona el ciclo menstrual y esta historia es súper bonita. Entonces, todo el ciclo menstrual empieza en el cerebro. En un momento del mes, el cerebro libera una hormona que va a ayudar a prepararnos para la ovulación. Entonces, han escuchado que en los ovarios tenemos un montón de óvulos inmaduros. Entonces, esta hormona va a uno de los dos ovarios y le dice, listo, vamos a prepararnos para la ovulación. Entonces, ¿prepararnos qué es? Es que de estos millones de óvulos inmaduros que hay, se empiezan a preparar más o menos de 5 a 12 óvulos. Estos óvulos vienen, no están solitos, sino que vienen en una cáscara, hagan de cuenta como un huevo de gallina. Entonces, en este símil del huevo de gallina, la cáscara del huevo se va a llamar folículo y la yema es el óvulo inmaduro. Entonces empiezan a preparar más o menos de 5 a 12 óvulos, empiezan a crecer, a madurarse. En este crecimiento empiezan a producir la primera hormona del ciclo, que son los estrógenos. Los estrógenos tienen muchísimas funciones en nuestro cuerpo, cambian la piel, cambian el cabello, cambian el ánimo, incluso. Los estrógenos, digo yo, que son las hormonas de la mujer socialmente aceptada, porque los estrógenos nos hacen estar felices, contentas, queremos ayudar a las personas, queremos cuidar, queremos salir, como que nuestra energía está siempre muy exterior, queremos estar afuera. Entonces empiezan a ver todos estos cambios y los dos cambios principales en el cuerpo con los estrógenos, el primero es en los senos para prepararnos para la lactancia y el segundo es en este tejido que ven acá dentro del útero, que es el endometrio. No sé si ven mi cursor, pero el endometrio es el tejido más interno, que es el que tapiza el hueco del útero, el orificio, pues el espacio adentro del útero. El endometrio entonces es un tejido que es como una esponja, absorbe y libera sangre dependiendo de los niveles hormonales. Entonces los estrógenos lo que hacen es que absorba sangre el endometrio y se llene de sangre. ¿De qué sangre se va a llenar? De la sangre más sana de todo el cuerpo, de la sangre con las mejores proteínas, los mejores aminoácidos, las mejores grasas. ¿Por qué? Porque aquí va a crecer un bebé, potencialmente podría crecer un bebé. Entonces, evolutivamente tiene sentido que si algo tan importante como un bebé va a pasar en ese útero, pues empiece a llenarse de la mejor sangre del cuerpo. Entonces, eso hacen los estrógenos, hace que el endometrio se absorba la mejor sangre. Luego entonces, ya cuando los óvulos están listos, cuando estos 5 a 12 óvulos están listos, el cerebro libera otra hormona y dice, ahora sí, vamos a ir a la ovulación. Esta era la preovulación y ahora sí va a ser la ovulación. Entonces, ¿qué es la ovulación? Que uno de esos folículos, uno de esos huevos de gallina, se para en toda la esquinita de la trompa. Miren que esta imagen a mí me gusta mucho porque aquí se ve claramente que los ovarios no están pegados a las trompas. Seguramente si no son de la parte de la salud o algo, la última vez que vieron esta imagen fue por allá en el colegio. Y en el colegio nos decían que los óvulos estaban pegados a las trompas, pero esto no es cierto. Los ovarios están pegados al útero por un ligamento. Miren que los ovarios tienen aquí como un pedacito que los va uniendo al útero. Ese es un ligamento por el cual están sostenidos. Los ovarios no están pegados a las trompas, sino que los ovarios están un poquito separados.
Me acabo de dar cuenta que aquí están mal los nombres. Trompa y ovario es al contrario. La trompa es esta y el ovario es lo blanquito. Entonces, cuando ya llega el momento de la ovulación, el óvulo se para en toda la esquinita del ovario y la cáscara del huevo de gallina se rompe y el óvulo salta hacia la trompa. O sea, en un momento del mes, cuando dicen que la creación de verdad es mágico, que es un milagro, porque el óvulo salta y espera ahí en el infinito por unos segundos hasta que la trompa con sus pelitos, que se llaman fimbrias, lo agarra. Entonces el óvulo ya solito, ya sin la cáscara, viene, pasa por toda la trompa y ahí dentro de la trompa espera 24 horas a ser fecundado. 24 horas solamente. Entonces en esas 24 horas pueden pasar dos cosas, que haya espermatozoide o que no haya espermatozoide. Entonces, si en esos días nosotras tenemos relaciones sexuales de penetración sin protección, va a venir los espermatozoides, suben por el cuello uterino, llegan a la cavidad del útero, nadan, suben por la trompa y ahí se encuentran con el óvulo. Entonces aquí les voy a contar algo muy importante y es que nos han dicho que es el espermatozoide más rápido, que es el primero. Esto es falso. Porque además es como, ay, el óvulo, cualquier óvulo. No, si ustedes se dan cuenta, el óvulo también tiene un proceso de selección. Porque ¿cuál es el óvulo que se elige para ovular? El óvulo más grande, el que tiene la mejor información genética, el que hizo todo el trabajo, no es ahí cualquier óvulo. El óvulo también tiene un gran proceso de selección. Entonces, el óvulo que está esperando en la trompa es el mejor óvulo para esa fecundación. Y los espermatozoides que llegan primero, como que no tiene sentido que el primero que llegue sea el mejor espermatozoide. Digamos que por velocidad, el primero que llega usualmente es un espermatozoide que tiene la cabeza pequeña o que tiene dos colas. Termodinámicamente es como ese va a ser el más rápido porque hay millones y millones y millones de espermatozoides en cada eyaculación. Algunos muy buenos, algunos no tan buenos, porque en tanta producción puede haber muchos errores. Entonces aquí sucede algo que a mí me da risa contarlo y pasa algo que yo le denomino la danza de los exnovios. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? La persona que nosotras como mujeres vamos a dejar entrar a nuestra vida es el primero que llega, que nos promete que el cielo y que la tierra y que dice que nos va a dar todo. ¿Ese? ¿El de la cabeza pequeña o el de las dos colas? No. Entonces, ¿esto qué hace? Y fisiológicamente, ¿qué es lo que sucede? Todo el útero y las trompas tienen un pH ácido y el semen tiene un pH alcalino. Entonces, ¿qué es lo que necesita para que haya la unión del óvulo y el espermatozoide? Que haya un pH neutro. Entonces, al llegar los espermatozoides dentro del semen, lo que hacen es darle vuelta al óvulo para que con su pH alcalino vuelva neutro el pH para que pueda haber la unión. Entonces, miren cómo hay un montón de metáforas en nuestro cuerpo de cómo funciona en la vida real. Entonces, una vez el pH ya está neutro y puede entrar uno de los espermatozoides al óvulo, el óvulo elige cuál. Y no es cualquier espermatozoide, es el que tiene la mejor información genética, es el que está preparado y listo para crear un ser humano, no cualquiera. Entonces, cuando esto pasa, el óvulo elige, abre un poco su campo, entra a la cabeza del espermatozoide y pierde la cola. Y ahí juntos, óvulo y espermatozoide nadan a través de la trompa y se pegan en el endometrio, usualmente en la parte más arriba del útero. Y ahí empieza a crecer un bebé. Entonces, esta es como el primer escenario. Y aquí contarles algo también súper bonito y es que en la primera mitosis, cuando se unen estas dos células, hacen una primera mitosis, una primera división de células. En esta primera división hay una célula primigenia que va a ser ser humano, que va a ser bebé, y una célula primigenia que va a ser placenta. A veces se nos olvida dentro de nuestro cuerpo, dentro de los embarazos, que el ser humano bebé es tan o igual de importante que la placenta, porque la placenta va a ser lo que lo va a mantener vivo durante todo ese tiempo que esté, durante los 9 meses que esté dentro del útero. Entonces, esta primera mitosis, bebé, placenta. Entonces, ahí siguen creciendo y a los 9 meses, sorpresa, bebé. Ahora, ¿qué pasa si no hay fecundación? Si en ese día, en esos días de la ovulación, no hay espermatozoides, no tenemos relaciones sexuales de penetración sin protección, entonces, ¿qué hace el cuerpo? En el cuerpo, igual que en la vida, la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces el cuerpo tomó un montón de energía creando este óvulo, dándole alimento a todos los folículos, a todos los óvulos, a todo lo que estaba sucediendo. Entonces simplemente no va a dejar ir ese óvulo. Entonces el cuerpo que hace lo reabsorbe como energía para otras cosas, al óvulo que no se utilizó.
igual que los folículos que quedaron sin utilizar. Los folículos que quedaron en la trompa que no se utilizaron, el cuerpo también los reabsorbe como energía para otras cosas. Ahora, ¿cuál es el que no, el que no se reabsorbe? El folículo que quedó rotico, o sea, el que se utilizó, el del óvulo que se utilizó, ese queda ahí dentro del ovario. Pero entonces pasa de llamarse folículo a llamarse cuerpo lúteo. Cuando ese folículo ya se ha roto, pasa a llamarse folículo a cuerpo lúteo. Ese el cuerpo no lo reabsorbe. Entonces, ¿qué hace este cuerpo lúteo? Si siendo folículo producía estrógenos, siendo cuerpo lúteo produce la segunda hormona del ciclo menstrual, que es la progesterona. La progesterona tiene muchas funciones dentro del cuerpo, también igual en la piel, hace muchos cambios. Y en nuestras emociones, si los estrógenos eran las hormonas que nos invitaban a ir afuera, a hablar con las personas, a estar, a compartir, sí, la progesterona es esa hormona que nos dice, un momento, usted no puede estar por fuera todo el tiempo, usted necesita guardarse, porque de las mujeres que están aquí conectadas estoy segura que todas sabemos y tenemos clarísimo que tenemos un momento donde necesitamos estar solas. Todas las mujeres necesitamos un momento para entrar en nosotros mismos, en nosotras mismas, que metafóricamente se le ha llamado la cueva. Necesitamos un momento del mes para entrar en nuestra cuevita y entrar en nosotras mismas, porque tenemos nosotras un rango emocional muy amplio. Las mujeres sentimos mucho y sentimos con mucha fuerza y con mucha intensidad, y a veces esas emociones afuera no están tan bien vistas ni tan bien aceptadas. Entonces, ¿quién es la primera que tiene que aceptar sus propias hormonas y sus propios momentos? Pues nosotras mismas. Entonces, eso nos ayuda a la progesterona, que entremos en la cuevita, que digamos, no quiero salir tanto, tal vez este momento necesito estar conmigo misma, me voy a quedar conmigo en la cama, viendo películas, comiendo rico. Pero es que además la progesterona es cero tranqui y es una hormona que viene y nos hace una pregunta importantísima, que es la pregunta que nos hace cambiar nuestra vida. Y la pregunta es, ¿usted sí está feliz con lo que está haciendo con su vida? Es una pregunta dura y muchas veces la respuesta a esa pregunta es no, no sé qué estoy haciendo con mi vida, no estoy feliz, no quiero este trabajo, no quiero esta pareja, no quiero esto que tenga, necesito más cosas. Y es ahí dentro de la cuevita donde las mujeres podemos tomar las mejores decisiones para nosotras mismas. Entonces, miren cómo esto es tan hermoso, porque si nosotros estuviéramos todo el tiempo felices, sonrientes, saliendo, entregando nuestra energía a otras personas, no tomaríamos a veces las decisiones más objetivas para nuestra propia vida. Por eso necesitamos la cuevita. Entonces, eso es lo que hace la progesterona dentro de nosotras, nos ayuda a entrar y tomar las mejores decisiones. Ahora, en el cuerpo, ¿qué hace la progesterona? La progesterona se llama así porque es la hormona que sostiene el embarazo. Por eso se llama así, progesterona, progestación. Entonces, miren lo hermoso que es el cuerpo. Esto del cuerpo lúteo, esto de la producción de progesterona pasa así haya bebé o no haya bebé, pero como el cuerpo no sabe. Entonces, como la progesterona es la hormona que sostiene el embarazo y en la primera mitosis todavía no, la placenta no está en capacidad de producir la progesterona porque la que produce la progesterona es la placenta. Entonces el cuerpo, a través del cuerpo lúteo, nos regala 15 días de progesterona, haya embarazo o no haya embarazo. Miren lo hermoso que es el cuerpo humano, es que es hermoso, a mí esto me emociona hablar de esto porque es demasiado lindo. Entonces el cuerpo nos regala 15 días de progesterona a través del cuerpo lúteo. Cuando se terminan esos 15 días, el cuerpo lúteo ya empieza a morir. El cuerpo lúteo no dura para siempre. Después de 15 días de haber producido tanta progesterona, empieza a involucionarse ya. Entonces, cuando el cuerpo lúteo involuciona, el cerebro empieza a decir, un momento, aquí no hay producción de estrógeno, no hay producción de progesterona. ¿Qué está pasando? Probablemente no quedamos en embarazo, probablemente no hubo embarazo. Entonces, ¿qué hace? Da la orden para que el útero libere el endometrio porque no se utilizó. Pero antes de liberarlo, antes de que el endometrio pueda salir, el cuerpo reabsorbe dos terceras partes. Es decir, que el endometrio que nosotras producimos dentro de nuestro útero no es ni la tercera, no es ni la mitad de lo que sale cuando estamos menstruando, porque esa es la sangre que sale. Cuando nosotras menstruamos, cuando ya no hubo implantación, no hubo bebé, no hubo nada, entonces el cuello uterino se abre y el endometrio empieza a salir por más o menos 8 días, 5, lo que sea que le dure la menstruación a cada una, sale ese endometrio. Entonces eso también nos va tumbando un montón de ideas que tenemos de que la menstruación es una sangre cochina.
que es una sangre sucia, que es un desecho. La menstruación no es un desecho, es una sangre que no se utilizó. Es una sangre donde hay un montón de células madre y además que es la sangre con los mejores aminoácidos, las mejores proteínas, lo mejor del cuerpo, pero que simplemente no se utilizó. Entonces, esto a mí me parece hermoso compartirles el ciclo menstrual y también las invito a que con esta imagen se den cuenta que el útero tiene tres capas. La capa externa, que es esta capa que no tiene nombrecito, que es como la capa que está en contacto con los otros órganos, que se llama perimetro, es una capa babosita que está en contacto con los otros órganos. Luego la capa del medio que se llama miometrio, que aquí sí está el nombre, miometrio. En biología, todo lo que tiene el prefijo mio significa músculo. Entonces, el útero es básicamente un músculo gigante. Y la capa del centro, que es el endometrio, que ya se las conté, que es la capa que absorbe y libera el tejido de la sangre. Aquí está el cuello uterino y aquí más abajo entonces se ve la vagina. Para hablar un poquito de anatomía solamente, que no me voy a enfocar mucho en eso, el canal vaginal o la vagina no es lo que nosotras vemos cuando nos vemos al espejo. Los, los, lo que nosotras vemos cuando nos vemos al espejo, los genitales, se llama vulva. La vagina es lo interno, no lo externo. Lo externo se llama vulva, lo interno se llama vagina. Ya veo que me están preguntando aceites, aceites, vamos a hablar de aceites al final, pero esto es importante conocerlo. Es importante saber qué son los miomas, qué es lo que pasa dentro de nuestro útero, porque si solamente quiero ponerme un aceite o solamente quiero tomarme una pastilla, eso es lo que hacen en la medicina, en moderna o medicina alopática. No se enfocan en la raíz. Yo me enfoco en la raíz, aquí nos enfocamos en la raíz, por eso necesitamos saber qué es lo que está pasando dentro de nosotros. Entonces, ahora que les conté del ciclo menstrual de esta manera tan linda, ya sabemos más, ya vamos a ver más fácil cómo funcionan las fases. Entonces, tenemos cuatro fases dentro de nuestro ciclo. Tenemos dos fases como principales, que es la menstruación y la ovulación, y dos fases de transición, que son la premenstrual y la preovulatoria. Entonces, en la fase menstrual ya sabemos qué es lo que pasa. El cuerpo libera el endometrio que no se utilizó y que a veces eso puede venir con dolor y con muchas cosas, que no es normal. Ya vamos a ver. Y por otro lado está el otro pico, que es la fase ovulatoria, que es cuando se rompe el folículo, sale el óvulo y está en la trompa esperando la fecundación. Estas son como las dos fases claves y principales. Luego, entonces, cuando estamos en nuestra fase menstrual, que lo voy a hacer aquí en la cámara, la fase menstrual, que es un poquito la fase baja, porque estamos llenas de progesterona, porque nuestra energía está hacia adentro, porque no tenemos mucha energía para compartir afuera. Y está nuestra fase ovulatoria, que es la fase donde tenemos mucha energía, donde además podemos quedar en embarazo, es una fase donde estamos así, ¡pum!, a tope. Entonces, en esta fase ovulatoria estamos como en toda nuestra luz. Cuando estamos en la luz de la fase ovulatoria y vamos bajando a la fase menstrual, se llama la fase premenstrual. A mí también a veces me gusta unirlo con las fases de la luna, porque las mujeres, igual que la luna, igual que la Tierra, tenemos fases. Entonces, si lo hiciéramos con las fases de la luna, la fase ovulatoria sería la luna llena, la fase menstrual sería la luna nueva y la fase premenstrual, entonces cuando la luna está en su fase más brillante y va a la fase más oscura, se llama luna menguante o fase premenstrual. Y cuando estamos en la fase menstrual y subimos a la ovulatoria, entonces la luna está de su fase más oscura a su fase más clara, entonces está creciendo, se llama luna creciente. Entonces, estas son nuestras cuatro fases y como ya sabemos, como con la diapositiva anterior, ya vimos qué es lo que pasa, entonces ya sabemos qué es lo que sucede en cada una de estas cuatro fases. Aquí les voy a contar un poquito sobre los tiempos de cada una de las fases, porque una de las preguntas más grandes es que mi ciclo es irregular, porque es que me dura 30 días. Y el ginecólogo o la ginecóloga me dijo que si no duraba 28 días, mi ciclo no era regular. Esto es falso. Un ciclo menstrual, a mí no me gusta utilizar tanto la palabra normal, me gusta más utilizar la palabra sano. ¿Cómo es un ciclo menstrual sano o un ciclo menstrual que necesita apoyo? Entonces, un ciclo menstrual sano es este ciclo menstrual de que puede durar más o menos de 25 a 35 días. Y esto es totalmente sano. Ahora, que dure 20 días o que te dure muy poco tiempo, que esté sangrando cada 20, cada 15 días, hay que revisarlo porque necesita apoyo. Que tenga ciclos mucho más largos de 40, 45 días, muchas veces hay que revisarlo. Es un ciclo menstrual que necesita apoyo. Pero entonces por eso necesitamos saber cuáles son los tiempos de cada una de las fases.
Entonces, la fase ovulatoria, como les conté, el óvulo dura en la trompa más o menos 24 horas. 24 horas, pero el cuerpo con su producción de estrógenos tiene un proceso en el que los espermatozoides pueden vivir en el cuello del útero más o menos 5 días más. Es decir, que nosotras somos fértiles los 5 días que producimos estrógenos y que los espermatozoides pueden vivir dentro del cuello del útero, el día que el óvulo está esperando en la trompa y un día más por si acaso. Entonces somos fértiles más o menos 7 días en todo el mes, que es lo que dura la fase ovulatoria. Si nosotras estamos confirmadísimas en fase premenstrual o en fase ovulatoria, no podemos quedar en embarazo. Y ese es otro mito que hay, que podemos quedar en embarazo si tenemos relaciones sexuales de penetración sin protección en cualquier momento de nuestro ciclo. Eso es falso. Solamente si estamos ovulando. Ahora, ¿cuánto tiempo dura la fase menstrual? También es diferente para cada mujer. Por eso veo que ahí están preguntando, ¿hay un protocolo probado? Yo necesito algo que me digan que funciona. Esto no funciona así, porque el cuerpo de cada persona es diferente, lo que sucede en cada mujer es diferente, los aceites que puede utilizar es diferente, la alimentación, la genética, son muchos factores. Entonces tú puedes usar el mejor aceite esencial, a ti te pueden poner la cura de una enfermedad gravísima al frente, pero si tú no tienes la disposición emocional, energética y física de recibirla, no te vas a sanar. Y eso es algo que no les van a decir en muchos lados, pero pues yo lo digo aquí con mucho amor. La fase menstrual, entonces, ¿cuánto tiempo dura? Más o menos de 4 a 8 días, dependiendo la mujer. Esta es una menstruación sana que les voy a hablar un poquito al final. Ahora, la fase premenstrual es la fase donde está vivo el cuerpo lúteo. Entonces, acuérdense que les dije que el cuerpo lúteo solamente dura vivo más o menos 15 días. Es decir, de 14 a 16 días, pero para mí son 15 días. 15 días llueve, trueno, relampaguee, es lo que dura vivo el cuerpo lúteo. Entonces, la fase premenstrual es fija. Ahora, si mi ciclo es largo o corto, ¿de qué va a depender entonces? De la fase preovulatoria, de lo que mi cuerpo se demore en dar la orden para ovular. Porque si ustedes se dan cuenta, las otras fases tienen un tiempo más específico. 8 días, 7 días, 15 días. Entonces, de que mi ciclo esté largo o esté corto, lo que va a cambiar es la fase preovulatoria. ¿Qué otras cosas entonces pueden alterar el ciclo menstrual? Las hormonas, los neurotransmisores que están tan famosos, la dopamina, todo eso que hablan ahora, el estrés no solamente emocional, de que tengo angustia, tengo miedo, no hay plata, yo qué sé, todos tenemos una razón para estrés. El ciclo circadiano, que es la capacidad que tenemos de descansar, de reconocer que está de día o que está de noche, y la alimentación. Ya les voy a hablar de todo esto dentro del tratamiento integral. Entonces, aquí tengo una excelente pregunta de Jacqueline. ¿Cómo funciona cuando la mujer tiene ligadura de las trompas? ¿Influye en la producción de hormonas? Entonces, para esa pregunta me voy a devolver rápidamente esta diapositiva y a decirles que si ustedes se dan cuenta, a pesar que está mal puesto, en mi diapositiva dice trompa. Resulta que Falopio era un señor que se dedicaba a disecar mujeres vivas por allá en los años cuando estaban apenas descubriendo la anatomía, vivas para saber cómo era su anatomía. Entonces, desde ahí, cuando yo entendí eso, yo dije, yo no le quiero dar el nombre de algo tan horrible y tan violento a mi cuerpo. Entonces, para mí es solamente trompa uterina, raíz uterina, o incluso si están tomando apuntes, como les dijo Cristi al principio, y están dibujando su útero, pueden ponerle la trompa de cada una. La trompa de Camila, la de Jacqueline, la de Lilia, la de Diana, para nosotros apersonarnos más de nuestra trompa. Ahora, entonces la pregunta, Jacqueline, si hay corte de las trompas, que esto es un método anticonceptivo que se llama Pomeroy o ligadura de trompas, las hormonas no se alteran, porque esto es algo puramente físico, es decir, ni el espermatozoide puede subir ni los óvulos pueden bajar. Es físico, entonces físicamente no te altera absolutamente nada de la producción de hormonas, pero energéticamente sí que puede alterar un poquito pues toda la situación con tu útero, que también lo vamos a ver. Entonces, ahora sí la pregunta, ¿qué aceite puedo utilizar en cada momento del ciclo? Entonces, esta es una recomendación que yo les hago. ¿Por qué? Porque cada una de las fases tiene su situación emocional, cada una de las fases tiene una particularidad dentro de nuestro cuerpo. Así como les dije que tenemos fases de la luna, tenemos también una mujer que habita dentro de nosotras. Entonces, vamos a la fase menstrual. En esta fase, la mujer que habita dentro de nosotras es una mujer que está cansada.
está cansada, quiere dormir, quiere comer chocolate, quiere perder sus litros de sangre en paz, quiere estar tranquila. Eso es lo que quiere hacer esta mujer. Pero entonces, ¿qué pasa con esta mujer? Que el arquetipo que han descrito es el arquetipo de la anciana sabia. Las ancianas, si ustedes piensan en su abuelita está cansada y su abuelita necesita descansar, su abuelita necesita su siestica por la tarde. Pero ¿qué pasa con la abuelita? La abuelita es muy sabia, es súper sabia. Las abuelitas son impresionantemente sabias, saben más cosas que todas las personas de la familia juntas. Entonces, ¿cuál es la palabra que a mí me gusta para esta fase? Es la fase de la revelación, porque en la fase menstrual la mujer que habita dentro de nosotras es muy intuitiva. Si ustedes se dan cuenta, cuando están menstruando, los sueños que tienen son súper reveladores. Fíjense, anoten los sueños que tienen durante su fase menstrual porque les van a decir muchas cosas sobre su vida. Entonces, aquí la revelación, ¿cuál es el aceite que nos apoya? La copaiba. La copaiba es un aceite de una corteza de un árbol del Amazonas que es maravilloso para ayudarnos a darnos cuenta de dónde venimos. El Amazonas es el pulmón del mundo, es el lugar de donde viene la mayoría de las civilizaciones primigenias, además de África. Y es de ahí de donde viene este aceite tan potente. Si se dan cuenta, yo me enfoco mucho, mucho en la parte energética y emocional de los aceites, porque la parte física, para eso hay libros, para eso están las guías de doTERRA, pero la parte emocional energética es algo que a mí me vuela la mente. Entonces, la copaiba nos va a ayudar mucho durante la fase menstrual, pero además físicamente sabemos que la copaiba funciona para el dolor. Entonces, para las mujeres que tienen dolor con su ciclo menstrual o que tienen muchos cólicos, además de entender lo que les está pasando, el aceite de copaiba va a ser un gran aliado durante la fase menstrual. Vamos entonces hacia atrás, a la fase premenstrual. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos en la fase premenstrual? No queremos ver a nadie, estamos guardadas con nosotras mismas. Entonces aquí el arquetipo o la mujer que nos habita durante la fase premenstrual es el arquetipo de la hechicera. La hechicera es como una anciana sabia pero joven. Es una mujer que sabe que puede hacer magia, que puede hacer alquimia, que puede transmutar, que tiene en sus manos la decisión de cambiar su vida. Entonces, ¿qué es lo que más necesitamos durante la fase premenstrual? Algo que nos llene de confianza. Romina, gracias por tu pregunta. En la próxima diapositiva ya te cuento cómo los vamos a usar, los aceites. Entonces, en esa fase necesitamos algo que nos llene de confianza, porque lo que pasa durante la fase premenstrual es que nos llenamos de miedo. Y en la vida hay dos formas de tomar decisiones, desde el amor o desde el miedo. Entonces, esta vez vamos a tomar las decisiones desde el amor, porque estar en la fase premenstrual es como estar en la parte más arriba de una montaña rusa. Una ve hacia abajo y sabe que se va a caer, sabe que viene el hueco. Y una tiene dos opciones durante la fase premenstrual: irse gritando todo el camino, peleando, desmayándose, o disfrutarse el camino. Si yo ya sé que voy para la fase premenstrual, si yo ya sé que esto me pasa cada 28, cada 30 días, pues me lo voy a disfrutar. Entonces, para mí, en esta fase, el aceite que yo recomiendo y que yo utilizo es el geranio. El geranio es un aceite que nos ayuda a abrir el corazón. En general, todos los aceites florales como el geranio, la lavanda, el jazmín, la magnolia, la rosa, son aceites que nos ayudan a abrir el corazón. Y aquí la mayoría de veces lo que sucede es que nos guardamos, nos cerramos, no queremos hablar, no queremos salir, no quiero que me miren, no quiero que me hablen, no quiero que me toquen, pero el geranio nos ayuda a abrir el corazón de manera que seamos cada vez más abiertas, vulnerables y sinceras. La vulnerabilidad no es debilidad. En las mujeres la vulnerabilidad es todo lo que hay. Entre más podamos aprender a vivir con el corazón abierto, más felices vamos a ser, más tranquilas y mejor van a ser nuestras relaciones y nuestros resultados. Luego vamos entonces a la fase ovulatoria. En esta fase ovulatoria, ¿qué es lo que está pasando? Que tenemos un montón de energía, que estamos así alteradas todo el tiempo, que queremos salir, que tenemos ta. Entonces aquí, ¿cuál es la mujer que nos habita? El arquetipo de esta mujer es la madre. Entonces, las mujeres sí que sabemos cuidar. Si nosotros tenemos algo es que sabemos cuidar. Lo que pasa es que a veces cuidamos de las maneras que nos enseñaron a cuidar, que puede ser el victimismo, la sobreprotección, y realmente no estamos cuidando desde el amor puro e incondicional. Entonces, en la fase ovulatoria, ¿qué aceite es el que vamos a necesitar? La comunicación. ¿Y cuál es el aceite de la comunicación? Que estoy segura que todas las personas que están aquí conectadas saben: la lavanda. La lavanda es un aceite, es el aceite de la comunicación abierta y sincera. Y a veces creemos que la comunicación abierta y sincera es hacia afuera, que es aprender a, porque yo lo escucho, ¿no? Aprender a poner mis límites, a aprender a saber, pero es que ¿de dónde viene poner límites? De la comunicación abierta y sincera conmigo misma. ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que yo necesito para mí, para estar bien yo? Entonces, es en ese momento cuando nuestra energía está más hacia afuera, está más hacia las otras personas,
que necesitamos retomar y recuperar esa comunicación con nosotras mismas. ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué me hace falta? Porque sabemos cuidar muy bien afuera, pero a veces no sabemos cuidar adentro. Entonces, en esta fase necesitamos cuidarnos adentro. Sí que lo necesitamos, porque si no, vamos a llegar a la fase premenstrual cansadas, desesperadas y odiando a todo el mundo. Entonces, aquí nos vamos dando cuenta cómo el hecho de que cómo yo viva una fase va a determinar la siguiente. Si yo durante mi fase ovulatoria entregué toda mi energía y me desviví por todo el mundo, voy a llegar a la fase premenstrual odiando a medio universo. No voy a querer ver a nadie. Y luego en mi menstruación voy a estar peor, desesperada, voy a menstruar con dolor, voy a menstruar con fastidio, voy a menstruar desde un lugar que no sea bonito. Entonces, empezar a trabajar en cada una de las fases para empezar a ver los cambios en nuestro ciclo. Y finalmente, la fase preovulatoria. Entonces, ¿qué pasa en la fase preovulatoria? Tenemos también un montón de energía, nuestra energía está externa. Y la mujer que nos habita, el arquetipo que está acá, lo han descrito como el arquetipo de la doncella. A mí no me gusta el nombre de la doncella porque para mí me lleva a la doncella ya de, ay, sálvenme, rescátenme. Para mí no, sino que yo uso la palabra diosa. Cuando uno piensa en diosa, piensa en una mujer allá súper poderosa, así grandísima. Esta es la fase de la diosa. Tenemos un montón de energía, somos muy poderosas, pero en esta fase se nos olvida reconocernos también a nosotras mismas y empezamos a tomar decisiones desde el miedo también. Entonces, aquí el aceite que yo recomiendo es el Sliman Sassy o ahora el que tenemos que es el Meta Power. ¿Por qué? Porque este aceite es el aceite de la belleza interna. Nos va a recordar todo lo que tenemos adentro, nos recuerda quiénes somos, nos recuerda todo el poder que tenemos para hacer, porque entonces estas dos fases de abajo, la preovulatoria y la fase ovulatoria, son la fase donde estamos llenas de estrógenos, o sea, donde la energía está hacia afuera. Y las dos fases de arriba, la menstrual y la premenstrual, es donde estamos llenas de progesterona y la energía está hacia adentro. Entonces aquí Madeleine pregunta que si es la folicular. La fase folicular aquí, digamos que cuando es folicular y lútea, no son cuatro, sino que son solamente dos. Entonces la fase preovulatoria y ovulatoria son la fase folicular porque aquí se está desarrollando el folículo. Y la fase menstrual y premenstrual es la fase lútea porque aquí ya está la progesterona del cuerpo lúteo. Entonces son como, si lo dividimos en esas dos, son solamente dos, pero en estas diferentes son cuatro. No hay Metapower con este, con el Sliman Sassy, que este sí está en todos los mercados. El Sliman Sassy o el Smaran Sassy, dependiendo del lugar en donde estén, es ese. Ahora que tenemos Metapower, también lo podemos utilizar, pero si no, el Sliman Sassy. La doncella hace referencia a la edad de la adolescencia, la diosa hace referencia a una edad adulta. Viviana, creo que esto depende cada una como lo quiera ver. A mí me gusta verlo más como la diosa porque la doncella eh, en el imaginario, sobre todo latinoamericano, es como esta mujer que no se puede valer por ella misma. Entonces es como lo que tú quieras pensar. Por ejemplo, hay una diosa que a mí me encanta poner de ejemplo en la fase preovulatoria y es Mérida, la de la película de Valiente, esta chica del pelo rojo así gigante. Ella se hace cargo de su vida. Mérida se hace cargo de su vida, ella toma sus decisiones, ella no esperó a que la casaran, ella dijo, me van a casar, ah, venga, yo les muestro cómo es que me van a casar porque yo soy la que decido por mi vida. Bueno, entonces ahora para la pregunta que me hacían, ¿cómo utilizar mis aceites esenciales? Que esta es una gran pregunta que hacen, bueno, ¿y cómo? Pero me lo tomo, me lo pongo, lo huelo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, aquí les tengo una guía pequeña para utilizar los aceites esenciales, porque es como el uso de sus aceites esenciales tiene su ciencia. ¿Será que tiene ciencia? Entonces, les voy a contar el protocolo o lo que yo uso para hacer mi propio protocolo. Uno, investigar las formas de uso del aceite. Entonces, ustedes se van a Google y ponen el aceite que quieran. Por ejemplo, Copaiba, doTERRA, PDF. Y les va a aparecer un PDF donde aparece alguno de estos tres iconos. Entonces, con esto vamos a saber si el aceite se usa de forma aromática, que todos o la mayoría de los aceites tienen forma aromática, si lo puedo poner en la piel, si es de forma tópica, o si lo puedo tomar, si es de forma interna. Y esto sí que es importante. No porque los aceites sean tóxicos, sino porque hay algunos aceites que definitivamente no se pueden tomar por sus componentes. Entonces, primero, miro, el aceite me lo pongo, me lo unto o me lo tomo. ¿Cómo es que voy a utilizar el aceite? Segundo, tomo mi aceite esencial y lo conozco. ¿Conocen sus aceites esenciales o solamente lo están tomando porque se lo recomendaron? Tómenlo y activen todos sus sentidos. Destápenlo, huelan la tapita, huelan el aceite.
Si tiene forma tópica, pónganselo en la piel, espárzanlo y huélanlo, porque los aceites esenciales en contacto con la piel cambian su olor. De hecho, cambian su olor con cada persona que le toca la piel. Es decir, a mí el aceite esencial que yo pongo, este que tengo acá que es el Adaptive, me va a oler diferente si yo lo pongo en mi piel a que si se lo pongo en la piel a alguien más. Y esto lo verificamos en los talleres presenciales donde cada una se pone, se huele y luego le huele la mano a la otra. Y es como, "Ah, este huele más concentrado, este huele diferente". Entonces hay que conocer el aceite esencial en mí, no en otras personas, porque es que este botellita de la maravilla de la tierra es para mí. Entonces lo conozco en mí, lo huelo, si es para tomar, pongo una gotica, lo tomo, lo siento en mi ser, cómo se siente este aceite. Siguiente paso, escucho mi intuición, cómo debería yo utilizar este aceite. Y esto sí que es algo que nos cuesta a los seres humanos porque estamos acostumbrados a la forma patriarcal de la medicina. Y la forma patriarcal de la medicina es que nos dicen cómo hacerlo. Alguien afuera te da una fórmula y te dice mañana, tarde y noche, mañana o noche, una vez al día, una vez a la semana, y tú lo único que haces es hacer caso. Esa es la medicina paternalista o patriarcal. Y ya que estamos aquí despertando nuestra energía femenina, pues vamos a utilizar la intuición, cómo me funciona a mí. Ahora que ya conozco cuáles son las recomendaciones de uso de cada aceite, cómo lo quiero usar yo. Y me comprometo conmigo misma a utilizarlo como si fuera un medicamento, como si me lo estuvieran mandando. Entonces aquí para todas las personas que me preguntan protocolos, cosas, ahorita vamos a hablar de algunos aceites que podemos utilizar para que ustedes hagan su propio protocolo. Esto no se puede quedar en que alguien afuera me diga cómo hacerlo, porque es que los aceites esenciales, al igual que la naturaleza, es algo que está a la disposición de todas las personas. No tienes que ser médico, no tienes que ser médica para, no tienes que ser especialista super pro wow en aceites esenciales para aprender a utilizarlos. Lo que necesitas es utilizarlos tú y saber cómo te funcionan a ti y reconocerlo dentro de ti. Entonces, úsalo de la manera que más, que más se acomode a tus necesidades, gustos y a tu rutina. La ciencia eres tú. La ciencia no está afuera ya. Sí nos vamos a leer y a mirar y a investigar, sí, pero la ciencia al final reside dentro de cada una de nosotros. Esto para mí es lo más importante. Tómenle foto, por ahí veo que están pidiendo la grabación. Esto queda en la página de YouTube de Doterra, entonces miren lo que ahí tenemos muchas opciones. Ahora sí, ¿cuáles son las enfermedades más comunes del útero? Entonces yo las he dividido como en cuatro grandes partes y hablarles un poquito de cada una de ellas. Entonces el primero es el síndrome de ovario poliquístico y yo les voy a contar qué es lo que sucede en el síndrome de ovario poliquístico. Lo que sucede ahí es que cuando se están preparando los óvulos, que están creciendo de 5 a 12 óvulos y están produciendo estrógenos, se tiene que elegir uno para la ovulación. En el síndrome de ovario poliquístico no hay ovulación, no sucede la ovulación. No se elige uno, no se para en la esquinita, no se rompe, no hay cuerpo lúteo, no hay progesterona. En el ovario poliquístico no hay progesterona. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Cuando a ti te hacen una ecografía en cualquier parte de tu cuerpo, solamente se pueden ver dos cosas, si algo es líquido o si algo es sólido. Resulta que algún genio le hizo una ecografía alguna vez a alguna mujer que estaba por ovular y dijo, mire, tiene el ovario lleno de quistes. ¿A cuántas les han dicho de aquí? Es horrible, que a mí pues me pasó todas las veces, todo el año, que tuve que hacerme cada 6 meses mis exámenes. Ay, eso tiene los ovarios llenos de quistes. No son quistes, son folículos inmaduros que se quedaron ahí dentro del ovario porque no hubo ovulación. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para el ovario poliquístico? Ovular. Porque si no estamos ovulando y necesitamos ovular, pues eso es lo que nos va a ayudar a que los folículos se reabsorban. Pero entonces, ¿cuál es el tratamiento que nos dan? Anticonceptivos hormonales. ¿Y qué es lo que pasa con los anticonceptivos hormonales? Que no ovulas, sino que tienes un sangrado que parece ser menstruación, entonces en tu mente tú dices, ah, todo está bien, pero realmente no está bien porque no se solucionó el problema de raíz. Entonces, esto es lo que pasa en el síndrome de ovario poliquístico. Pero además, ¿qué es lo que pasa? Los síntomas del síndrome de ovario poliquístico están dados mayormente por una cantidad excesiva de testosterona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La testosterona y los estrógenos son primos hermanos. Entonces, como estos folículos no se reabsorben, sino que están ahí produciendo y produciendo estrógenos, un momento el cuerpo dice como, "¡Ah! Muchos estrógenos, ¿qué hacemos con tanto estrógeno? Cambiémoslo a testosterona". Entonces empiezan a haber niveles altos de testosterona y cuando hay niveles altos de testosterona vienen los síntomas que son el acné, los vellitos y la caída del cabello.
Incluso para las personas que no sabían, hay un síndrome de ovario poliquístico que se da posterior a tomar anticonceptivos hormonales tanto tiempo. Porque si tú tomas mucho tiempo de anticonceptivos hormonales, tu cuerpo no sabe cómo ovular y después que los dejas de tomar, entonces el cuerpo se toma un tiempo mientras empieza a ovular, te hacen los exámenes, te dicen que tienes ovario poliquístico y que tienes que volver a las pastas. Entonces se vuelve un ciclo vicioso. ¿Qué tratamientos hay? Hay otros tratamientos que ya les voy a hablar de eso. Otra cosa diferente son los quistes. Entonces, alguien hablaba del ovario poliquístico y decía que no tiene menstruación. Claro, porque si no hay ovulación, no hay menstruación. Si tú no ovulas, no hay estrógenos, no le dicen a tu cuerpo que tiene que formar el endometrio, pues después no va a haber menstruación. ¿Qué es lo que pasa cuando uno tiene síndrome de ovario poliquístico? Que era lo que me pasaba a mí. Tenía un sangrado cada 3 meses y era un sangrado súper abundante. Y no era un sangrado menstrual, es un sangrado que literalmente se cae de su peso, porque tienes tantos estrógenos y tienes tanto endometrio que se está formando, que llega un momento donde el cuerpo dice, yo no puedo sostener esto más y tienes una hemorragia, tienes un sangrado de 8 o 10 días, que no es una menstruación, sino que es un sangrado que no viene de la menstruación. Si me quedo hablándoles de cada una de las enfermedades, se nos hace noche, entonces voy a hablar como de cada una de qué es y ya les voy a hablar del tratamiento. Ahora, los quistes son algo diferente. Cuando te dicen que tienes un quiste, es diferente a tener ovario poliquístico. Un quiste es una bolsita de agua. En el cuerpo, cualquier cosa que sea un quiste es una bolsita de agua. Entonces, hay unas bolsitas de agua, unos quistes que se crecen dentro de los ovarios. Estos quistes son dolorosos, pueden tener sangre y esos a veces sí requieren cirugía cuando crecen mucho y son muy dolorosos. Esto es totalmente diferente tener un quiste que tener ovario poliquístico. El ovario poliquístico no requiere cirugía, requiere que uno. Ahora, vamos al número 2, que son las masas. Y más que masas, yo tengo una palabra que en algún momento voy a encontrar una mejor, pero los miomas o los fibromas son carnosidades que crecen dentro del útero. No son masas, porque es que cuando uno dice la palabra masa, inmediatamente piensa en cáncer. Y ni los miomas ni los fibromas se vuelven cáncer, no. Son tejido que se crece dentro del útero. Entonces, ¿esto por qué pasa? Porque hay muchos estrógenos también. Y ya les voy a contar por qué las mujeres tenemos tanto exceso de estrógeno. No solamente porque es la hormona de la mujer socialmente aceptada y nos obligamos a todo el tiempo estar productivas y a tener que hacer y a tener que, por eso tenemos exceso de estrógenos, sino por otras cosas externas también. Entonces, los miomas y los fibromas son estos tejidos que empiezan a crecer. También nos han dicho que solamente necesitamos cirugía, que si sangran mucho, entonces depende, para mí depende mucho, porque he visto y he tenido testimonios de mujeres que haciendo un protocolo, un tratamiento integral, se han pasado a tener 5 miomas a tener 2, a no tener síntomas, a no tener sangrado, y sí lo he visto. Entonces, alguien que preguntó un protocolo, sí sucede, sí puede pasar en cuanto tengas algo integral en tu cuerpo y en tu vida, pero a veces pasa que son tan grandes, tan dolorosos, que la situación o lo mejor es operar. Entonces, para algo existe la cirugía, ¿no? Si existiéramos si estuviéramos en algún otro lugar, en algún otro momento del universo donde no existiera la cirugía, pues, pero ahorita la tenemos, está disponible, es parte de la medicina alopática. Si la tenemos y si la necesitamos, pues también pongamos mano de eso y nos apoyamos de los aceites para la parte prequirúrgica y posquirúrgica que nos puede ayudar. Luego vamos entonces a la endometriosis y la adenomiosis. Entonces, la endometriosis, ¿qué es? Es cuando este tejido que está dentro del útero, el que está forrando el espacio del útero, empieza a crecer solito en otros lugares. Entonces empieza a crecer, puede crecer detrás del útero, que detrás del útero está el intestino, está el recto, puede crecer ahí, puede crecer delante del útero, que delante del útero está la vejiga, puede crecer en las trompas, puede crecer en los ovarios, y se llama adenomiosis cuando crece dentro del miometrio, es decir, en la parte de adentro del útero. Cuando esto pasa, hay muchísimo dolor. El diagnóstico de adenomiosis o de endometriosis se hace por un dolor absurdo que no se cura con absolutamente nada. El dolor no se baja. Y no solamente es dolor durante la menstruación, sino que es dolor en cualquier momento del mes. Porque si prestaron atención a la explicación del principio, lo que estimula el endometrio son los estrógenos. Y los estrógenos no están solamente cuando menstruamos, sino en la ovulatoria y en la preovulatoria. Entonces, las mujeres que tienen endometriosis tienen muchísimo dolor en cualquier momento del mes. Entonces, sí es importante hacer el diagnóstico y saber, porque muchas mujeres la endometriosis no sale en la ecografía, porque en la ecografía, como les dije, solamente se diferencia si algo es líquido o si algo es sólido. Y si el endometrio es un tejido sólido que está pegado donde normalmente hay tejido sólido, pues no se va a ver.
Y finalmente, el dolor con la menstruación y la irregularidad de los ciclos, que para esto voy a utilizar esta pregunta que me hace Luz y dice, cuando te pones un anticonceptivo y no tienes menstruación, para los doctores es algo normal por el desconocimiento. De hecho, no sé si les ha pasado, que a mí me pasaba cuando tomaba anticonceptivos, yo le decía, doctora, es que casi no sangro, sangro 1 o 2 días o a veces no me llega. Maravilloso, mija, antes mejor de lo que se libera. Y hoy yo digo, un momento, ¿cómo así? Esto es parte de mí, esto es parte de mi ciclo, esto es parte de mi rango emocional. Esto todo lindo que les conté de cómo sube, baja, se mueve, menstruamos, ovulamos, estamos adentro, estamos afuera, que es el superpoder de las mujeres cuando tomamos anticonceptivos, no pasa. Estamos en un completo lineal. Por eso uno de los efectos secundarios de los anticonceptivos, que es el más común, pero del que nadie habla, son los efectos emocionales, que es la depresión y la ansiedad y la disminución de la libido. Entonces, más que sea parte que ser mujer, es con amor, es empezar a verlo con amor y decir, es que yo cada mes tengo la oportunidad de tener muchas emociones y de liberar lo que necesito liberar. Porque esto que les conté es la parte física, pero en la parte emocional es como la menstruación nos ayuda a sacar todo eso que tiene que salir de nuestro cuerpo, los apegos, el dolor, los duelos, lo que sea que nos esté doliendo, todo eso tenemos la capacidad de liberarlo y de sacarlo y de intencionar nuestra menstruación y decir, cuerpo, ayúdame que con esta menstruación salga este dolor que tengo, esta tusa, este miedo, esta angustia, que salga y nuestro cuerpo nos ayuda a que salga. Esto es algo hermoso, no es algo horrible, es algo maravilloso. Entonces, claro, es no, absurdo para mí que haya profesionales de la salud que digan que es normal que no menstrues o que es mejor que no menstrues porque no te dueles, te quitas esa angustia y de hecho eso pasaba con los doctores que a mí me atendían y es como, ay no, qué horrible, yo no quiero que me digan eso. No es normal, no es natural, ni es sano que no menstrues. Es algo que deberíamos pasar todas las mujeres. Entonces, con estas, bueno, dolor con la menstruación, irregularidad, ya hablamos de la irregularidad y el dolor con la menstruación es algo que no debería pasar, que para eso vamos a hablar del tratamiento. Pero entonces, ¿por qué les hablé de las enfermedades? Porque para mí tienen todas una base física, emocional y energética. Y la base emocional de la mayoría de las enfermedades del útero, si no todas, y esto lo voy a decir con mucho amor para que cada una haga su reflexión, es un rechazo consciente o inconsciente a ser mujer. Rechazo consciente o inconsciente a ser mujer. Yo me di cuenta de esto en mi propio proceso porque cuando yo era pequeña, yo decía, es que a los hombres les toca más fácil. Es que los hombres como no menstruan, no tienen que preocuparse por algo cada 8 días. Los hombres no tienen que preocuparse por salir a la calle y sentirse con miedo. Los hombres no tienen que preocuparse por quedar embarazados. Entonces, así, socialmente y familiarmente, empezamos a hacer un montón de resistencias al hecho de ser mujer. Y el útero, al enfermarse, solamente nos ayuda a ver esto. Todos los síntomas de nuestro útero es para que iniciemos el camino a ser mujer. Hacia que cada una se pregunte, bueno, para mí, ¿qué significa ser mujer? ¿Cuál es mi energía femenina? ¿Cómo puedo empezar a trabajarla dentro de mí? Para mí, los síntomas del útero son un, oiga, dese cuenta que hay algo que está pasando y que podemos acompañar. Esto, por supuesto, lo explico en cosas mucho más, los explico en algo más profundo. Me pueden seguir en mi Instagram, que ahí les dejo mis datos al final, o me pueden escribir o me pueden ver en redes, que yo hablo mucho de esto y tengo muchos talleres también respecto a esto, porque acá pues nos quedamos evidentemente cortos. Entonces, ahora sí, vamos a la parte del tratamiento integral. Entonces, vamos a hablar de desintoxicación, seguimiento del ciclo menstrual, alimentación, regulación hormonal natural y manejo emocional. Esta la paso rápido porque vamos a ver cada uno. Entonces, vamos a empezar con la desintoxicación. Un momento. Desintoxicación. Entonces, ¿desintoxicación de qué? De todo lo que me está alterando mi ciclo menstrual y mis hormonas. ¿Por qué? Porque mi cuerpo sabe ser cuerpo, mi cuerpo sabe ser sano. Todo lo que yo tengo dentro de mi cuerpo, los códigos genéticos originales están ahí. Lo que sucede es que le ponemos cosas para que el cuerpo se enferme. Entonces, ¿de qué hay de desintoxicarnos? Productos químicos potencialmente tóxicos y por eso la mayoría de personas entramos a doTERRA porque queremos dejar de utilizar tantas cosas tóxicas dentro de nuestro cuidado personal, dentro de nuestra casa y reemplazarlo por cosas naturales que nos puedan ayudar a dejar de alterar nuestro cuerpo. Productos de gestión menstrual. Las toallas, los tampones y los protectores tienen muchísimos tóxicos. Entonces, si están considerando cambiar de método de gestión menstrual, por favor háganlo.
Hay muchas opciones ahora. Está la copa menstrual, están las toallas absorbentes, están los calzones absorbentes, está la esponja marina. O sea, hay un montón de cosas que nos pueden ayudar a gestionar nuestra menstruación que no sean toallas, tampones y protectores. Productos que entran en contacto con senos, vulva y vagina. Entonces, productos o ropa, ¿no? Productos, entonces me refiero a qué? A los jabones íntimos. Yo creo que la mayoría de las personas que estamos acá, si no todas, vivimos en un mundo, antes hace mucho tiempo, donde no existían los jabones íntimos. Eso es una necesidad creada. La vulva, los genitales, solamente necesitan agua. Solamente necesitas agüita para lavarte, no necesitas jabón. ¿Por qué? Porque eso sí que puede alterar tu pH. Otros productos, ya les dije, toallas, tampones y protectores. Y en los senos, que es importante, el desodorante. La axila está muy cerca del seno y todos los conductos linfáticos que vienen de la axila pasan al seno. Es decir, que si nosotros estamos poniendo en nuestra axila desodorantes que tengan muchos, muchos, muchos químicos, vamos a estar alterando, por supuesto, todo el tejido de nuestros senos. Entonces necesitamos cambiar a otro tipo de desodorantes, el desodorante de doTERRA, los aceites esenciales, que para eso ya tendrán, pues hay como muchas opciones, pero saber. Y la ropa. Entonces, el material de los calzones que nosotras usamos es súper importante. Yo sé que los calzones de algodón no son lindos, yo sé que los calzones de algodón no tienen encaje a veces, pero es que necesitamos tener algodón en nuestra vulva para que pueda respirar. Nuestros genitales necesitan respirar. Piensen ustedes en qué momento no usan nada para cubrirse la vulva. Todo el tiempo tenemos calzones, todo el tiempo. Entonces aquí viene otra recomendación. Si van a estar en su casa, si van a estar ahí, ustedes intenten mirar cómo es un día sin usar calzones. A ver qué pasa, porque eso también viene de un tabú, del pudor, de que tenemos que guardarnos el... No. Y si un día yo estoy en mi casa sola conmigo misma y no quiero usar calzones y quiero usar falda, o quiero usar un pantalón suavecito, o si quiero descansar, si quiero dormir sin calzones, entonces revisen que sea de algodón, y si no es de algodón el calzón o el panty, por lo menos que la parte que está en contacto con la vulva sea de algodón, para que tu vulva pueda respirar. Aparatos electrónicos, luz artificial y ondas electromagnéticas, esto es importantísimo. Recuerden que por allá hace unas 3 diapositivas les dije que algo que alteraba mucho nuestro ciclo menstrual es el ciclo circadiano. El ciclo circadiano es la capacidad de saber cuándo está de día y cuándo está de noche. Si nosotras tenemos todo el tiempo la luz azul del celular, todo el tiempo nuestro cerebro va a pensar que está de día, todo el tiempo, y no vamos a poder descansar. Entonces necesitamos disminuir la luz artificial a toda costa. No, que es que mi celular tiene filtro de luz azul, no me importa. La luz artificial está alterando nuestro ciclo circadiano y la capacidad que tenemos de descansar. Entonces, aparatos electrónicos también, no dormir con el celular al ladito, si podemos no tener televisor en la habitación, no dormir con el computador al lado también, porque eso también va a alterar todas las ondas cerebrales. Disminuir también los estimulantes excesivos, ojo, excesivos, no les estoy diciendo que dejen de tomar café ni de tomar té, el tabaco sí, por favor, dejen de fumar, pero en exceso, sobre todo en la noche, antes de dormir. Necesitamos disminuir los estimulantes porque esto tampoco nos va a dejar descansar y va a empezar a alterar todo nuestro ciclo, nuestro estrés. Y estímulos externos que ingresan a través de los sentidos. Entonces aquí les tengo un símil muy bonito y es cuando nosotras vamos a permitir que algo entre en nuestro cuerpo, ¿somos conscientes o no somos conscientes? Cuando vamos a tener relaciones sexuales con alguien, cuando vamos a permitir que nos penetre algo o alguien, ¿somos conscientes o no somos conscientes? Entonces, a veces, ¿por qué permitimos que tantos estímulos penetren dentro de nuestro cuerpo a través de nuestros otros sentidos? Entonces, escuchamos un montón de noticias, un montón de cosas horribles, vemos cosas violentas, vemos dolor, vemos angustia. ¿Qué otras cosas están entrando dentro de nuestro cuerpo que no queremos permitir, que no queremos que entre, pero que dejamos que entre porque sí, pues eso es lo que hay que dejar hay que escuchar las noticias, hay que verlas, porque hay que saber del mundo de verdad? ¿Será eso lo que yo quiero permitir? ¿Será que quiero compartir con personas que sean súper negativas todo el tiempo, que hablen de cosas horribles? ¿Será que yo quiero estar en un ambiente donde me estén hablando de cosas horribles todo el tiempo? Entonces, eso es importante preguntarnos, así como elegimos ahora conscientemente qué permitimos que entren dentro de nuestro cuerpo, también a través de nuestros sentidos, entran muchas cosas que no somos conscientes y que es importante que tengamos que saber eso. Bueno, seguimiento del ciclo menstrual. Esto es algo que a mí me cambió la vida. Igual que muchos han dicho de la copa menstrual, a mí me
transformó la vida empezar a seguir mi ciclo menstrual y conocerlo. Vi por ahí que algunas dijeron, es que no sé cuándo estoy ovulando, es que no sé, no importa, porque estamos empezando con el tiempo. Yo ya llevo 6 años en esto, yo ya sé en qué momento cambio de fase, por mis emociones, por mi cuerpo, por síntomas físicos, porque ya tengo un tiempo de haberlo hecho y el mejor momento para cada uno empezar es ahora. Entonces aquí tengo esta imagen abajo, que esto es un lunario, no sé si lo han visto, hay varios, en varios lugares donde hacen lunarios, donde venden lunarios, ustedes mismas lo pueden hacer. De hecho, me pueden escribir y yo les envío uno que yo tengo, un lunario que yo tengo, me pueden escribir después por mis redes o por mi correo para enviarles el lunario para que lo tengan. Entonces esto lo pueden imprimir o lo pueden hacer ustedes mismas, una hojita con circulitos, con rayitas y empezar a escribir todos los días, un poquito por la noche. Esto no tiene que ser un diario, pues si quieren hacerlo diario también, escribir es súper sanador, pero nada más un seguimiento diario de cómo me sentí hoy, cuáles fueron mis síntomas, mis cambios, qué emociones tuve, cómo estuve el día de hoy, cómo fue para mí. Es un momento de introspección todas las noches antes de dormir y es un poquito. Antes de dormir, toman su cuadernito y escriben, hoy fue un buen día, me sentí feliz. Hoy me sentí triste, lloré un poquito por la tarde. Hoy me puse de mal genio con tal. Así que puedan escribir sus síntomas, sus emociones, si cambiaron hábitos, por ejemplo, si han cambiado, yo qué sé, desodorantes, si cambiaron de alimentación, si empezaron a hacer ejercicio, pueden escribirlo en su lunario. ¿Por qué? Porque con eso se pueden dar cuenta ustedes en el futuro qué cambios positivos les trajo esa transformación de los síntomas, de los hábitos, esa transformación de los hábitos. Sí, entonces aquí, flujo, sangrado, relaciones sexuales, todo lo relacionado con ustedes mismas. Entonces, el sangrado el día 1 del ciclo siempre es el primer día de la menstruación. Pero entonces, ¿cómo sé que es el primer día de mi menstruación? Hay muchas mujeres que tienen un manchadito café antes de la menstruación. Esto no es el primer día de la menstruación. El manchadito café son exceso o falta de estrógenos en nuestro cuerpo. Entonces, la menstruación debería llegar roja desde el primer día. Entonces, el primer día efectivamente es el día del sangrado rojo. Si tengo flujo, si no tengo flujo, que esto es algo normal, todas tenemos flujo, lubricación, saber cuándo es el día que tuve relaciones sexuales, emociones, energía, conversaciones, se van a dar cuenta de lo útil que es hacer un lunario. Porque dentro de un tiempo uno dice, ¿cuándo fue que hice esto? Y voltea, ah, ya sé, fue este día. Este último es súper importante. Si durmieron, si no durmieron, si soñaron, si no soñaron, qué soñaron, si sintieron que hubo algún pensamiento recurrente, si dijeron, uy, esto tal vez sí, esto tal vez no, también escríbalo en su lunario que les va a ayudar muchísimo a conocerse ustedes mismos. Y para esto les traigo un aceite que es el Motivate para que se motiven a escribir. Úsenlo todas las noches, motívense a seguirlo haciendo, porque esto es algo que nos pasa a todas las mujeres que somos muy duras con nosotras mismas y es que empezamos a hacerlo y de repente 2 o 3 días no lo hicimos porque, yo qué sé, estamos cansadas, salimos por la noche y fue como, ay, no, yo ya no sirvo para esto. No, no pasa nada. El día que no escribí también dice mucho de ese día, también habla mucho de lo que pasó ese día, entonces está perfecto. Entonces se pueden acompañar. O un cítrico, también puede ser motivo de un cítrico, que los cítricos nada más de forma aromática también nos ayudan a sostener los hábitos y a mantenernos como en esta emoción de hacer las cosas. Bueno, y les quería decir también del seguimiento del ciclo menstrual, que es algo que ha sido tan maravilloso para mí que yo nada más me di cuenta que conseguir mi ciclo empezó a cambiar instantáneamente. Yo empecé a investigar y a preguntarme por qué esto había pasado y empezó a cambiar porque yo tenía ciclos un poquito más largos, como de 35 días, y al empezar a registrarlo, mi ciclo empezó a ser de 28 29 días y yo, pero esto nunca me había pasado y creo que es algo que tiene que ver con la física cuántica. La física cuántica habla de que cuando tú observas una partícula, esta partícula cambia. Si yo nunca he observado mi ciclo menstrual, si yo nunca he observado mi útero, si yo nunca le he prestado atención a mi cuerpo, y empiezo a prestarle atención, mi cuerpo va a cambiar. Entonces, miren cómo esto es a veces tan tranquilo y tan profundo a la vez. La alimentación, por supuesto, es un pilar importantísimo. Entonces, voy a hablar de alimentación facilito. Darme cuenta cuáles son los alimentos que no me hacen bien. Si tú sabes que la leche no te hace bien, no tomes leche o toma leche una vez cada tanto. Es darme cuenta qué es, porque es que muchas personas no tienen ni idea y creen que es normal y que es natural llegar todos los días a la casa con un afán de ir al baño, que tengan diarrea, que tengan dolor y creen que eso es normal, que eso es natural, que eso es algo que le pasa a todo el mundo. No es natural tener diarrea, cólicos y gases todos los días, eso no es normal. Es darme cuenta qué es lo que me hace bien y qué es lo que no me hace bien.
siento que a pesar de todos los grupos alimenticios que nos han dicho y que sí hay que poner y que no y que tantas cosas que dicen, para mí lo más importante para las mujeres y para el ciclo es aumentar la cantidad de proteína. La proteína es importantísima, porque la proteína es de la que más podemos extraer energía y las mujeres necesitamos mucha energía. En la manera como las mujeres y los hombres nos alimentamos es súper diferente. Las mujeres, por ejemplo, no podemos hacer ayuno intermitente tantas veces a la semana, porque es que nosotras tenemos una función diferente. La energía femenina contiene, la energía femenina crea, mientras que la energía masculina hace, la energía masculina sostiene. Para sostener que necesitan los hombres, muchísima energía y muchísimas cosas diferentes. Nosotros necesitamos es casita, camita. ¿Y qué nos da casita y camita? La proteína. Necesitamos mucha proteína también y en algunas mujeres también que se acumulan, bueno, en algunas mujeres las mujeres que son vegetarianas, yo tengo como una postura muy fuerte respecto al vegetarianismo estricto y es que yo siento que las mujeres que son vegetarianas estrictas casi siempre tienen alteraciones en su ciclo menstrual y necesitan encontrar una manera de suplementar muy bien esas proteínas que están dejando de comer dentro de las proteínas animales. Sí hay manera de hacerlo, pero no lo sé. Siento que hay que hacer un seguimiento muy estricto porque la mayoría de mujeres vegetarianas no comen la cantidad de proteína necesaria para sostener su ciclo menstrual. Aumentar el consumo de grasas saludables, ¿por qué? Porque las hormonas, tanto los estrógenos como la progesterona, están hechos a base de grasas saludables. ¿Cuáles son las grasas saludables? Por supuesto, el omega 3 de doTERRA, pero en la comida, los pescados como el salmón, la tilapia, todos los pescados menos el bagre no tiene grasas saludables, el bagre es un animal carroñero que no es saludable para el organismo. El ghee o la mantequilla clarificada, el aguacate, los frutos secos, menos el maní no es un fruto seco, el maní es una legumbre disfrazada de fruto seco que tiene un alto contenido inflamatorio, entonces el maní no, el bagre no, pero de resto el pescado, el aguacate, los frutos secos, el ghee y por supuesto suplementarnos con el omega 3 de doTERRA es súper beneficioso para muchas mujeres. Una hidratación adecuada, adecuada digo porque es que esto no depende de 2 o 3 litros de agua, depende de cada una. Si ustedes ponen en internet cuánta cantidad de agua debo tomar al día, les va a aparecer una calculadora que les pide el peso. Y con el peso, ustedes ya saben cuánta cantidad. Para una persona de 70 kilos es más o menos un litro, litro y medio, casi dos. Entonces depende del peso de cada uno, cuánta agua tiene que tomar en el día y cuánta agua efectiva, porque es que si uno toma agua solita, el agua solita a veces pasa derecho. Necesitamos agua con electrolitos, con minerales. Entonces una vez a la semana tomarnos un electrolito, un pedialite, un poquito de sal en el agua, algo que haga que esa agua se quede dentro de mi cuerpo. Y por último, les voy a dejar 4 grupos potencialmente, y digo potencialmente porque no es que haya que quitarlos, no es que haya que quitarlos del todo, porque a mí me parece que emocionalmente es mucho más fuerte quitar una comida del todo que irla bajando de a poquitos. Entonces, ¿cuál es el primero? Los lácteos. Los lácteos sí es cierto, sobre todo los lácteos procesados. Es diferente tomarse una leche procesada que dure en la nevera 2 semanas a tomarse la leche recién salida de la vaca o la leche del campo que no tiene casi procesamiento. Hay gente que dice que es intolerante a la lactosa y va y toma leche en el campo y se da cuenta que no es intolerante a la lactosa. Es intolerante a todos los químicos y a la pasteurización de la leche. Entonces, los lácteos. El azúcar procesada, todo lo que sea de multinacional y que sea de paquete, disminuirlo lo máximo que podamos. El alcohol también es muy, muy, muy inflamatorio, sobre todo los tipos de alcohol que tienen mucho azúcar, como el aguardiente o la cerveza. Y las carnes rojas, no es que haya que quitarlas del todo, pero no comamos carne roja todos los días, porque la carne roja además trae mucho procesamiento y se muchísimo. A mí, por ejemplo, miren, las hamburguesas es algo que yo no puedo dejar. Entonces yo me como una hamburguesa una vez a la semana máximo porque de verdad me llena de vida y me hace más feliz comerme una hamburguesa que estar en un lugar de hamburguesas mirando una ensalada y obligarme a comérmela. Entonces también es la parte emocional. Equilibrio natural de las hormonas. Entonces, primero, saber cómo están mis hormonas, qué son las hormonas, de dónde vienen mis hormonas. Entonces, por eso les traje esta imagen muy bonita de las hormonas y los chakras, porque hablan de que los chakras son algo etérico, esotérico, raro. No, los chakras son centros energéticos que están presentes en nuestro cuerpo en las 7 glándulas principales. Entonces sí hay que darnos cuenta cuáles son las 7 glándulas principales, cuáles son las hormonas, hacerme como un autodiagnóstico de saber cómo están mis hormonas y por qué pueden estar alteradas. Entonces cuando se altera una hormona, es decir,
Hay muchas mujeres que me dicen es que yo tengo un proceso hormonal, tengo ovario poliquístico o mis hormonas están raras. Y empezamos a ver y resulta que en sus exámenes hace unos 3 o 4 años tienen un hipotiroidismo subclínico, es decir, no se han dado cuenta, pero ya tenía alteraciones de la tiroides. Y después, cuando le empezó lo del ovario poliquístico, ahí sí le apareció lo de la tiroides y también le apareció resistencia a la insulina. Entonces, miren que son tres centros energéticos con tres hormonas diferentes que empiezan a alterarse. A veces no sabemos si las alteraciones hormonales del útero y de los ovarios empezaron ahí y empezaron a alterar la tiroides y el páncreas, o fue que ya estaba alterada la tiroides, el páncreas, cómo podemos regular las hormonas, disminuir los niveles de estrés, mejorar la alimentación con grasas saludables, la hormona del mundo que es la oxitocina. La oxitocina es la hormona del placer. La oxitocina es una hormona que se produce en el cuerpo cuando el cuerpo tiene la capacidad de sentir placer. Y entonces el placer no es solamente el placer sexual, es el placer de abrazar a alguien, es el placer de compartir con las personas que amo, es el placer de comerme algo rico, es el placer de hacerme un masaje en los pies, es el placer de, para las mujeres hay un placer que es muy chistoso, pero es oler la cabeza de un recién nacido. Cuando nosotras olemos la cabeza de un bebé, producimos automáticamente oxitocina, que es la hormona del placer. Aquí les tengo un aceite para la regulación hormonal natural, que es el Sendocrine. El Sendocrine es un aceite maravilloso que se llama así, Sendocrine, porque es que el sistema hormonal se llama el sistema endocrino. Entonces el Sendocrine es un aceite que ayuda a regular todo el sistema hormonal. Yo he tenido testimonios maravillosos con mis pacientes con ronditas de 15 días de Sendocrine. em, Tomado o hay mujeres que, tengo una paciente específicamente que ella no se lo pudo tomar porque dice que no, que le dio gastritis, intentó de todas las formas y no se lo pudo tomar, entonces lo implementamos de manera tópica y aromática. Ella todas las noches se hace una rutina con Sendocrine, lo huele, se hace un masaje en la planta de los pies o mete los pies en agua tibia con Sendocrine y ya con eso el aceite está entrando a su cuerpo y también tuvo resultados maravillosos. Y también esto último no se los voy a explicar, pero sí se los voy a decir, porque es que nos dicen que no hay manera de regular las hormonas si no es con pastillas anticonceptivas y esto no es cierto. Hay otras maneras como el ciclo de las semillas, la maca, que es un tubérculo, o algunas plantas que también nos pueden ayudar a hacer regulación hormonal natural. Luego vamos a hablar un poquito de la gestión emocional. Entonces, ¿alguna vez han visto esta imagen que tengo acá? Esta imagen se llama la rueda de las emociones y le beneficia mucho a las personas que no saben cómo se sienten. Porque es que hay veces que tenemos una emoción, pero no sabemos qué estamos sintiendo. Entonces es como, ok, paso uno, identificar que estoy sintiendo algo. Estoy teniendo una emoción. Paso dos, saber qué es lo que estoy sintiendo. Entonces, a veces si me cuesta ponerle nombre, pum, voy a la rueda de las emociones. Está súper fácil en Google. Rueda de las emociones. Y les aparece esta, les aparecen varias, la que ustedes quieran utilizar. Saber qué estoy sintiendo. Entonces, aquí les tengo una frase abajo para que la lean, la interioricen, la guarden en su ser. Y es que gestionar las emociones no es no sentir. Gestionar las emociones es sentir en un lugar seguro. Necesito aprender a sentir en un lugar seguro. Y para esto, ¿qué aceite recomiendo? El geranio. El geranio, como les dije, es el aceite que abre el corazón y me permite sentir. Entonces, si estoy en un lugar seguro, si estoy en mi casa, si estoy con personas que me pueden sostener, si estoy en terapia, si estoy en cualquier lugar y sé que puedo sentir, me lleno de geranio y empiezo a sentir porque entonces reconozco esa emoción en ese momento que fue lo que vino a ayudarme. Vino a ayudarme a que yo sienta, a que yo tome decisiones, a que yo ponga límites, a que yo me conozca más. Vino a ayudarme a que me reconozca desde otro lugar, a que tenga una conversación con otra persona. ¿Qué es lo que está haciendo esa emoción por mí? Que eso es algo un poquito más profundo que ya se logra a través de la terapia y de otro tipo de herramientas. Darme cuenta qué es lo que necesito, aprender a sentir en un lugar seguro, comunicarla si es necesario. Y aquí les tengo la palabra mágica, ir a terapia, ir a un retiro, alguna cosa, algún lugar donde me ayuden a sentir, porque esto es algo que no aprendemos y sí que necesitamos hacerlo, porque las emociones se van quedando guardadas en nuestro útero. Y nuestro útero lleva un montón de emociones por un montón de tiempo que necesitamos empezar a reconocer.
Y por último, entonces aquí, ¿qué le gusta al útero? Algo así como general de qué le gusta al útero. Al útero le gusta que lo vean, que lo reconozcan. La mayoría de las mujeres no nos damos cuenta de nuestro útero, sino cuando está enfermo, cuando estamos menstruando, cuando vamos a caer en embarazo. Nunca más. Una nunca más se da cuenta del útero, no lo ve. Entonces, ¿qué le gusta al útero? Que nos demos cuenta que está ahí, que lo reconozcamos, que sepamos que es un órgano maravilloso de la creación, de la transformación, de la transmutación. Yo no tengo hijos, pero para mí es absurdo pensar que dentro de mi cuerpo exista un órgano que pueda crear un ser humano igual de perfecto a mí, que además no es solamente las manitas ni la carita, es que este ser humano tiene emociones, tiene un programa, tiene un espíritu, un alma, lo que sea que anima este cuerpo. Entonces el órgano, el útero es un órgano maravilloso, es un portal así interdimensional que crea un montón de cosas. Pero físicamente, ¿qué es? Como les dije, la parte más importante es el miometrio, es decir, que es un músculo. Entonces, ¿qué le gusta a los músculos? ¿Estar en el calor o estar en el frío? Por supuesto que al útero le va a gustar el calorcito. Entonces, en el calorcito, ¿qué necesitamos? Bañarnos con agua caliente, usar ropa que nos guarde el vientre, no caminar con los pies descalzos y tratar, sobre todo cuando estamos en la menstruación, no tomar cosas frías, sino alimentos y bebidas calientes para acompañar nuestro útero. También de vez en cuando hacernos un masajito en el vientre, un masajito con algún aceite, con el que ustedes quieran, con el Claricán que están diciendo cuando tengamos cólicos, cuando estemos ovulando, que alguien por ahí también dijo que durante la ovulación le dolía más, pueden usar el geranio, pueden usar la salvia, pueden usar la lavanda, pueden usar varios aceites para hacerse masajito en el útero. Y el ejercicio, ¿ustedes qué creen? ¿Que al útero les gusta el ejercicio fuerte o el ejercicio tranqui? Porque también es mucho de la energía femenina andar un poquito más despacito. Entonces, tal vez al útero no le guste hacer el 5K y correr y así ejercitarme. No, tal vez al útero le gusta el yoga, tal vez al útero le gusta la danza de vientre, tal vez al útero le gusta relajarse un poquito con ejercicios que no sean tan fuertes. Entonces, ahora sí, ya para ir terminando, un aceite para cada momento de la vida para la mujer, o más bien muchos aceites, porque no solamente vamos a utilizar un aceite para cada momento, sino varios. Se los voy a dejar acá y después les voy a compartir la presentación para que la tengan, para que la vean, porque sé que esto es algo, mucha información en un solo momento, pero no quería irme sin compartirles un poco de los aceites. Entonces, en los primeros años de nuestra menstruación, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos cambios corporales, llega el primer sangrado, hay muchas emociones que no reconocemos, estamos apenas explorando el cuerpo. Entonces, para estos primeros años, para las niñas, porque es que no, uno no se convierte en mujer cuando tiene su primera menstruación. Para las niñas, entonces, ¿qué aceites recomiendo? Aceites florales, lavanda, la manzanilla romana es un tremendo aceite, a mí me encanta. Es uno de mis aceites preferidos, lo tengo ahí como un tesoro, porque la manzanilla es una planta maravillosa y la manzanilla en aceite pues es espectacular. Otros aceites florales como el jazmín y la magnolia y por supuesto este que lo recomiendo en todos los momentos que es el balance, que es la mezcla que equilibra, porque equilibra no solamente las emociones sino también las hormonas. Cuando ya llegamos a la madurez del ciclo menstrual ovulatorio, que es más o menos a los 20-25 años, lo que dicen las expertas es que el ciclo menstrual se toma más o menos entre 10 y 15 años de madurarse completamente después de la primera menstruación. Es decir, que si yo tuve mi primera menstruación a los 11, probablemente lo esté madurando más o menos a los 21 o 25 años. Entonces, tengo que empezar a darme cuenta cuándo llega la madurez de mi ciclo menstrual. ¿Cómo sé que llegó la madurez? Porque mis ciclos empiezan a ser más regulares si no he tomado ningún tipo de anticonceptivo hormonal. Los sangrados son sanos y puedo identificar un poquito más las fases y las emociones. Entonces aquí les dejo las características de los ciclos menstruales sanos. Entonces, como les dije, que dura de 25 a 35 días, pueden ser más o menos 2 a 7 días de sangrado. Mi sangrado tiene pocos coágulos, pero sí es sano que tenga coágulos, sí, y que tenga también tejido, porque las mujeres sabemos que la sangre menstrual no es líquida, sino que tiene un poquito de textura y también puede tener coágulos, esto es natural, de 50 a 80 cc y que el sangrado sea rojo desde el primer día. Además, sí que es natural sentir un poquito de presión en la pelvis, por supuesto, estamos menstruando, nuestro útero ha crecido, nuestro endometrio ha crecido, por supuesto que vamos a sentir que estamos menstruando, pero no que tengamos un dolor incapacitante. Y que además tengamos la capacidad de identificar el tránsito a cada una de las fases que ya se las conté en la primera parte. Luego ya, bueno, entonces, ¿qué aceites también recomiendo para esta fase? Muchos. Como les comenté, el Sendocrine. El Sendocrine para mí es el más de los más aceites cuando son cosas hormonales.
el Claricalm, el HD Clear, que es un aceite que ayuda mucho para el acné, porque en esta fase tenemos mucho acné. Algunas mujeres tienen mucho acné porque el acné emocionalmente tiene algo como de reconocimiento, de que no quiero que me vean. Y en este momento estamos así como, no quiero que me vean, estoy cambiando, estoy teniendo emociones, estoy sintiendo muchas cosas, por favor no me hablen. Por eso hay muchas mujeres que tienen mucho acné durante esta fase. También el Yarrow Pond, que a mí me parece un aceite buenísimo para usar en la cara, sobre todo, o sea, para la rutina de belleza. Sí que en este momento deberíamos empezar a desarrollar una rutina de belleza. Nunca nadie nos dijo eso. Yo no empecé a utilizar una rutina de belleza sino hasta que llegué a doTERRA. Yo no tenía ni idea que era eso. Entonces es empezar a cuidarnos nosotras mismas. También les tengo el Balance. Como les dije, el Balance es el aceite transversal para toda la vida. Usen Balance para todo. Y estos dos aceites que vienen en rolón, que es la rosa, que es el más de los más, porque es el floral de los florales. Incluso podemos utilizar también el geranio en lugar de la rosa. Y el Whisper, que es un aceite que tiene una mezcla de la mayoría de estos aceites. El Whisper ayuda, bueno, de los que les voy a mostrar más para la menopausia, que tiene una mezcla de ylang ylang y otros aceites que nos ayudan también para el equilibrio emocional y hormonal. Y les tengo esta mezcla, que es una mezcla que yo uso, que es la mezcla de útero sano, que en un aceite fraccionado de coco pueden poner geranio, lavanda, salvia esclaria e hinojo, y este ayuda muchísimo para hacer el masajito en el vientre que les comenté. Ya pasamos entonces a la última fase del ciclo, que es la menopausia. A mí no me gusta esa palabra, me parece que la menopausia es súper agresiva, esa palabra es muy fea. Yo la cambio por la sabia pausa, porque estamos nosotras ciclando toda la vida y arriba y abajo y muévase. Entonces, lejos de ser esto una cosa horrible que nos pasa, es como, ay, por fin puedo descansar. Y toda esta energía que tenía yo arriba, abajo, hacia afuera, hacia adentro, todo esto, entonces paro. Y es como, ay, ya voy a estar en pausa, voy a tener mucha sabiduría además. Las mujeres que están en la sabia pausa, como la anciana sabia del ciclo, son súper sabias, súper sabias. Entonces, esto es lo que pasa durante la sabia pausa. Llegamos a este momento donde tenemos toda esta energía y toda esta sabiduría para ir dentro de nosotras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un cambio en la periodicidad de nuestro ciclo. Puede que nos empiece a llegar más alejado, que nos empiece a llegar más cercano. ¿Y cómo identificamos que estamos en este momento de la sabia pausa? Porque duramos 13 lunas sin menstruar. Es decir, un poquito más de un año sin tener ningún tipo de sangrado. Si tenemos un sangrado por lo menos, entonces llegamos ahí. Ya todavía no estamos ahí. Alguien dice que le dio plenipausia. La plenipausia usualmente son los años antes, como la perimenopausia se llama o la plenipausia son los años antes que dicen que empieza más o menos desde los 40 años, más o menos, depende de cada una. Alguien pregunta que cuánto dura cada fase, esto depende de cada mujer. Hay muchas mujeres que llegan a la menopausia a los 50, yo conozco mujeres que tienen 56 y siguen menstruando, entonces esto depende de cada una. Entonces, estas son como las características que empiezan a disminuir la cantidad de hormonas, más no se quitan totalmente. Los calores, que les llaman, no es sino el movimiento de nuestras aguas interiores, de aprender a sentir nuestras emociones para nosotras mismas. Y también empezamos a tener como muchas cosas con osteoporosis, problemas cardiovasculares, articulaciones, prolapsos, es como son cosas que hay que revisar. Entonces, para esto, ¿qué aceites les recomiendo? Estos aceites para mí son los más para el momento de la plenipausia, de la sabia pausa. Entonces, como les conté, el principal es el Whisper, el que está aquí de último, porque el Whisper tiene una mezcla de casi todos estos. El Whisper ya viene en rolón, lo pueden utilizar en las muñecas, lo pueden utilizar detrás de las orejas como perfume, en el pechito, para acompañarse con el reconocimiento hormonal y emocional que están viviendo. El pachulí, el geranio, el ylang ylang, la lavanda y la menta son aceites que ayudan mucho durante estas fases y como ya les conté cómo usarlos, entonces ya cada una va a elegir cómo los va a usar dentro de su cuerpo y dentro de su proceso. Entonces, ya para terminar, les traigo nuevamente la frase del inicio y es que ustedes me cuenten si sí les parece que esto es verdad, que la verdadera revolución es conocernos a nosotras mismas y saber cada una cómo funciona nuestro ciclo y cómo podemos tomar parte activa dentro de nuestra salud. Cami, Bueno, muchas gracias. Cristi, yo ya estaba angustiada porque me pasé del tiempo, pero no, gracias a ustedes por todas las personas que se quedaron, gracias a ti porque me paso un montón del tiempo, pero es que yo de verdad me emocionó mucho hablando del útero, o sea, para mí esto es como una experiencia religiosa, entonces muchas gracias por todo. Nos escribe Romina, podemos seguir más si quieres, como dijiste tú, si nos ponemos a hablar de cada punto nos da la noche aquí hablando.
y es que Sí. de verdad es lo valioso de tu información y lo que causas con estas charlas para este público tan grande y cómo lo necesitamos, ¿no? Es ese paso a conocernos realmente más allá de lo tradicional, lo que nos han enseñado durante muchas generaciones y eso es lo que provoca que todos estemos ahí, que preguntemos más, que querramos saber más, porque pues es esta nueva visión a lo que somos realmente. Entonces, agradecerte una vez más por tener a todo este público aquí. Yo siempre estoy pendiente de los números y demás, y es que van aumentando la asistencia, y aunque llevamos hora y 30 ahí se mantiene porque todas estamos así. Agradecerte, Cami, por toda esta información que siempre es de mucho valor, que nos aporta un montón a nuestra sociedad como mujeres y como yo decía, o sea, qué mejor forma de conmemorar esta fecha que reconocernos y aprender de nosotras mismas. Tus redes Sí. sociales la están preguntando, acá la tenemos, Sí, arroba, ahí está, doctora María Camila Lesmes, ahí me pueden encontrar y también les puse mi correo electrónico porque sé que hay muchas personas que no tienen Instagram. Igual en Facebook también estoy así como doctora María Camila Lesmes, en Instagram, mis redes ahí me encuentran, ahí también está mi número de teléfono porque hay muchas personas que me están preguntando protocolos, cosas específicas que la cándida, para mí, como les dije, no es tan importante el protocolo como revisarlo a fondo. Y aquí decirles que de hecho yo tengo pacientes que me consultan por la misma enfermedad. Una vez me pasó eso en un solo día, tuve 3 pacientes con la misma enfermedad y a todas les mandé una cosa diferente. Porque es que no se trata de generalizar. Si estamos usando los aceites como usamos la medicina alopática, pues realmente no estamos haciendo nada. Es algo diferente que lo veamos de una manera integral. Para cada una es diferente. absolutamente, y eso quería decirte, se nos quedaron como varias preguntitas en el camino, pero pues es que son bien específicas, entonces pues bueno, acá están las redes sociales, de verdad a todos, muchas gracias, vamos a compartir la información, sí, tan pronto que eso también nos decía un montón. Tan pronto finalice acá, les hacemos hoy unos temitas de edición por tiempo y en la descripción del video quedan pegadas el PDF de las diapositivas para que las descarguen. Información del taller en las redes de la doctora. Muchas gracias nuevamente, Cami, muchas gracias. Esperamos verte en una pronta oportunidad hablando de todos estos temas que nos encantan. Yo feliz de venir a seguir hablando. Muchas gracias a ti por la invitación. De verdad, todas las personas que se quedaron, gracias a los que están viendo la grabación también, muchas gracias. Y bueno, aquí seguimos trabajando para más úteros sanos y más revolución desde el amor y el autoconocimiento. Gracias a todos, muchas gracias, que tengan feliz tarde. Adiós. Gracias.